acá encontré uno en AliExpress que es de un Ford Mondeo. Y si nosotros no viéramos la etiqueta, podríamos pensar que es Un relay. cualquier componente electrónico. Parece como un fusible, dice Manuel Está. Galván. Ah, mira, imagínense que ese ni siquiera, o sea, está sellado, sí, parece un fusible, ¿cierto? Tiene el aspecto de un fusible. Byron, ya ahora sí dice, esos son los que él ha visto. Bueno, el detalle es que si tienen algún dibujito y se le borra, ahí está el detalle, ¿verdad? Pero con información, buscando el diagrama, o muchas veces en la misma tapa de estas cajas, donde están los fusibles, ahí está el indicador, puede decir diode, o trae el símbolo, entonces ya ahora sí, vamos a saber Sí, cómo medir. lo del símbolo está bueno porque, a ver, ya que está, dejémoslo claro ese tema. Si es un diodo estándar común, va a ser este símbolo. Ahora, si es un diodo Zener, comúnmente va a ser así. Esa es la diferencia de qué hay entre uno y otro. Preguntan que en chino cómo Zener, sería. Lo bueno es que los símbolos, no importa en qué idioma son símbolos, ¿verdad? sí, exactamente. Supuestamente están normalizados y deberían respetar todos esa configuración. Muy interesante lo que está preguntando aquí Manuel, que pregunta cómo se instala. Ese que mostró Leonardo, que se ve idéntico a un fusible, aquí el detalle está en que no vamos a ir y ponerlo como caiga, como nos parezca. Tiene posición. El caso del fusible no importa para dónde lo pongas, ¿eh? Pero en el caso del diodo, recuerda que sí debes asegurarte que en este caso los 14 voltios o 12 voltios de la batería deben ir al ánodo. Ahí lo está dibujando Leo. Vamos a poner el nombre. Ánodo y cátodo. Entonces el extremo Exactamente. Acá va izquierdo, exacto, de ahí vendría batería y el cátodo es donde continúa hacia el módulo ABS o la eco. y el diodo, el Zener, cuando está funcionando y está configurado y está ya aplicado en un circuito, va a estar al revés. Positivo de este lado, negativo de este lado. Pero es por su forma de funcionamiento, por el hecho de usarlo en la zona de polarización inversa. Que estaría bueno hacer un repasito, a ver, para que quede claro ese tema. No sé si hay preguntas. Es en esa parte que estaba Leo, pues ya se borró el dibujo. Que quería preguntarles algo, pero al final, fíjate que no encontré cómo hacer la anotación. Se me desapareció ahí exactamente. Lo quería preguntarles si puedes señalar la línea donde está el ánodo, donde está el más, pues, un círculo o Sí, algo así. queda. Ajá. Y también donde termina la línea que está el cátodo. Ya les había dicho una pista, correcto, ahí y al otro lado. Así es como lo vamos a reemplazar cuando está dañado, ¿verdad? Lo que quería preguntarles, porque están preguntando que cómo se puede medir. Bueno, ustedes lo pueden sacar, lo miden con el multímetro. Perdón, con el multímetro en función de diodo. Pero les pregunto, ¿cómo harían para comprobar si está funcionando cuando está instalado en el circuito? Usando el multímetro también. ¿Cómo podrían comprobar que ese diodo está bueno? Si miden al lado izquierdo, ¿cuánto deberíamos medir? Suponiendo que está el auto, vamos a decir que está apagado, tiene buena su batería, ¿cuántos voltios vamos a encontrar? Cuando digo con multímetro, aquí es usándolo en función de voltímetro. Dice Manuel, vamos a encontrar 12 voltios, dice Julio 12.4. Muy bien. 14 si estuviera el auto encendido, pero dije que está apagado, entonces vamos a decir que 12.6. Podría ser si está en buen estado
la batería. Muy bien, ahí ya están llegando a donde, con la respuesta. Excelente. Y la otra referido pregunta que, es, ok, eso es importante. ¿A dónde refiero el multímetro? ¿dónde pongo el cable negro? Ujú. No encuentra dónde ponerlo. Se volvió loco ese cable. ¿Dónde lo pongo? Negativo de batería, dice. Muy bien, negativo de batería. Y la sonda roja a ese extremo del diodo, ¿verdad? Vamos a tener, como Medición dijeron 1. ustedes, 12.6 voltios. O 12. ¿Y acá? Y cuando lo llevamos al cátodo, ¿cuánto deberíamos medir? Si está bueno. Si al lado izquierdo nos midió 12, 11.3 al lado derecho. Si midió 12.5 o 12.6 como dice Julio, entonces ¿cuánto tendríamos en el cátodo? 12 puntos. 12.6, ¿para qué? 12.5. 12.6 está bien. ¿Acá cuánto me tiene que dar? 11.9 dice Salvador. 11.9. 12 dice Manuel. ¿Es válido? 11.9, 12. Dice Alberto lo mismo, menos su voltaje de cruce. Cruce del diodo, muy bien. Alguna vez les decíamos también que se puede ver esto como con una analogía, y es que el diodo cobra peaje, o como, no sé si en México usan, cobra cuota, ¿verdad? Entonces cobra peaje. Entonces ese diodo, dependiendo del material, como estamos usando, nos leo ahí, puede ser de 0,3 voltios o de 0,7 voltios, que es lo mismo que 300 milivoltios o 700 milivoltios. De hecho, en los multímetros ustedes van a ver que les va a marcar 0.595, 0.610, por ahí. Exacto. Y no van a ser nunca iguales, No van a iguales. ser iguales. Miren que Byron dice, ¿y qué pasa si lo ponemos, si lo instalamos mal? Bueno, ahí lo acaba de explicar Leonardo, pero vamos a ver. ¿Qué pasa si ustedes no toman en cuenta eso y lo coloca del otro lado? Invertido, al revés. Dice Mauricio, no conduce. Así es, Mauricio. Por eso es que les decía que no es como un fusible que lo van a poner a cualquier lado. Si ya sabemos que descubrimos que eso es un diodo, tiene posición. ¿A A qué te ver, para los que refieres? ¿A qué te refieres, Efraín? Adelante, Nelio. acá para los que por ahí siempre tienen dudas con respecto a lo que hablamos con el peaje, y eso es tal cual lo que es la caída de tensión también. Si yo digo que de batería tengo 12.6 voltios, voy a tomar de referencia el negativo de batería y voy a hacer mediciones referidas a ese negativo. Si mido en este punto, en el punto número 1, en el número 1 me va a dar 12,6 voltios. Ahora, en el número 2, y acá es donde hay que tener el lápiz bien afilado, lo que tengo que tener en cuenta también es la carga que voy a tener. Yo acá, por ejemplo, puse dos resistencias en serie. Este circuito tiene tres elementos. Un diodo, la resistencia R1 y la resistencia R2. Entonces, cuando el voltaje sea de 12.6, el diodo tendría que permitir el paso de corriente y va a crear la corriente circulante en el circuito, que el valor va a depender de quiénes. ¿De quién va a depender el valor de la corriente?
acá estos conocimientos ya los tenemos que tener del curso anterior, ¿no? De básica. Dice Manuel que de los consumidores. De los consumidores. ¿Y de quién más? Consumidores referíamos de R, la corriente depende, va a ser función de R1 y R2, como dijo el compañero. ¿Y de qué más? Del voltaje de la fuente o de la Del fuente. voltaje de la fuente o de la batería. Del voltaje de la batería. ¿Y de quién más? Vamos a ponerle del material del diodo, del material del diodo, o de la barrera, o del peaje que te cobra el diodo, que puede ser 0.7 o puede ser 0.3, dependiendo si es de silicio o de germanio. De eso depende la corriente. ¿Por qué? Porque yo voy a sacar la cuenta. La tensión que se aplica va a ser la batería menos lo que cae o lo que cobra el diodo. Esa es la tensión que voy a tener en el 2. Entonces, en el número 2 voy a tener la tensión de batería menos los 0.7 voltios. Esa tensión va a estar aplicada a las dos resistencias en serie. Y obviamente cada una de ellas va a tener su caída de tensión. Entonces, en el punto 3 va a haber otra caída de tensión. ¿De qué va a depender el voltaje en el punto 3? ¿En función de qué va a ser? O mejor dicho, ¿cómo lo puedo calcular a ese voltaje? ¿Cómo puedo obtener ese circuito serie para ver cuál es el voltaje o en función de qué está ese voltaje? La corriente, vamos a aplicarle de Ohm, ¿no? Vamos a decir que el voltaje en alguna resistencia es igual a la corriente por la resistencia. Ahora, la corriente es la corriente total, que es la que habíamos definido antes. Entonces, función de la corriente y función de la resistencia. En este caso, ¿qué resistencia? De la resistencia 2. Entonces, si yo multiplico el valor de la corriente, que la puedo calcular, y por la resistencia, que la carga que tengo, me va a dar la tensión en el punto 3. Esto se denomina tensión en el punto 3. Y una característica fundamental es que la tensión de la batería es igual a la tensión del diodo más la tensión en la resistencia R1 más la tensión en la resistencia R2. Las sumas de esas La caídas. suma de las tensiones es exactamente la suma de las caídas de tensión o del diferencial de voltaje que hay en cada carga. ¿Cómo mido? ¿Cómo mido los voltajes en cada carga? Agarro un multímetro y mido, por ejemplo, entre este punto y este punto. Y pongo en volt. Ahí me va a dar la tensión del diodo. Mido con un multímetro la tensión en R1 y mido con el extremo de un lado y el extremo del otro. Y mido la tensión en R2, un extremo de un lado y un extremo del otro. Fíjense. Por ejemplo, Leo, no sé si te sirve el ejemplo, si fueran idénticas las resistencias R1 y R2, podríamos decir que hay 0,06 en el diodo y 6 y 6. Claro, exactamente. Si en este punto, en el número 1, hay 12.6, en el punto de número 2 me va a dar, hagamos de cuenta que esto de 0,6, me va a dar 12 voltios en el punto 2. Y esos 12 voltios se van a tener que dividir en dos resistencias iguales. Entonces el punto medio de la tensión 3 va a ser igual a 6 voltios. Tal cual. Exactamente. Ahora, ¿a dónde quería llegar con esto? Fíjense que cuando mido diferencia de potencial o tensión de caída de cada componente, estoy usando un multímetro no referido a masa, estoy refiriéndolo a un punto intermedio. Esto le va a servir mucho también cuando veamos osciloscopios, donde yo voy a tener que tener cuidado donde pongo la referencia. Voy a ponerlo en colores para que se note. Por ejemplo, este cable vamos a hacer de cuenta que es el cable negro del multímetro. Voy a ponerlo acá. Este lo voy a poner acá. Este lo voy a poner acá. Y el cable rojo del multímetro lo voy a poner de este lado
De de este hecho, lado Leo, estoy y de recordando que este en el lado. curso de electricidad, Carlos hace esas prácticas con multímetros y va Claro, midiendo caída de tensión en resistencias en serie. Y él nos claro, explica, claro. ¿verdad? La sonda negra voy a ponerla donde hay menor potencial y la sonda roja donde hay un mayor potencial. O sea, no siempre es referido a Exactamente, masa, como tú dices. Si yo quiero medir la R1, debo hacerlo como tú estás dibujando, para saber cuál es la caída de tensión en esa R. exactamente, exactamente así. Vamos a pasar en limpio esto. Si el punto uno eran 12,6 voltios y yo tenía de referencia que la tensión en el diodo era 0,6 voltios, entonces la tensión en el punto 2, acá la tensión en el punto 2, va a ser 12, la tensión en el punto, punto 2, perdón, vamos a ponerlo bien del mismo color, la tensión en el punto 2 va a ser igual a los 12,6 voltios menos los 0,6 voltios, que son los 12 voltios que decía Hoxan. Esos 12 voltios están acá, en el punto 2, en este punto. Vamos a borrarlo mejor y vamos a poner una flechita para que se entienda lo que quiero decir. Están ahí. Estoy poniendo el multímetro, el multímetro para medir la tensión del diodo, lo estoy poniendo de un lado a 12 voltios. Acá donde puse la flecha hay 12 voltios. 12 voltios. Y la punta roja la estoy poniendo donde hay 12,6. ¿Y cuánto es la diferencia entre 12,6 y 12? Los 0,6 volt que voy a medir en el multímetro, que va a ser la caída de tensión del diodo. Y lo mismo va a pasar para el punto 3. El punto 3 dijimos que iba a ser 6 voltios. Entonces acá, en el punto 3, vamos a borrar acá, vamos a poner la tensión en el punto 3 igual a 6 voltios. El multímetro que está midiendo la caída de tensión en R1 está poniendo la referencia negativa a 6 voltios. 6 voltios de un lado y 12 del otro, 12 menos 6 me da 6 voltios, que es la caída de tensión en la resistencia R1. Y el último multímetro lo estoy refiriendo a quién. Este último multímetro es el único que está referido a tierra. O sea que de este lado tengo 0. Y de este lado tengo 6 voltios. ¿Qué me muestra el multímetro? La tensión R2 igual a 6 voltios. Y ahí se cumple 6 voltios más 6 voltios más 0,6 voltios me da los 12,6 voltios de la fuente. Leo, Entonces, se me acaba de ocurrir algo, pero termina la idea. Ahí mismo con eso lo vamos a explicar. iba a borrar, no sé si querés usarlo. No borrar, no borres la resistencia ni el diodo. Tal vez los datos sí, los voltímetros. Sí, para no hacer tanto lío acá. Ujú. Entonces lo que decíamos, la suma de lo que esos voltímetros están midiendo va a ser la fuente, 12,6. Va a ser la fuente, exactamente. Y para Tal cual. comprobar que ustedes nos están siguiendo y están entendiendo, porque nosotros podemos seguir aquí, hable y hable y hable, pero no sabemos cómo están ustedes del otro lado. Entonces vamos a poner unos ejemplos, así mismo como hizo Leonardo. ¿Me puedes, por favor, solamente anotar el voltaje que hay en cada componente? Te lo voy diciéndole. En el diodo, 0,6 voltios. De caída de tensión, Ahí de tensión en el diodo. O sea, ya no vamos a dibujar multímetro ni nada. Si pusiéramos el multímetro, ahí vamos a tener 0,6. Ya no le vamos a dibujar el voltímetro, solo los datos. En la R1, 5,5 voltios. Bueno, ahí se borró el cablecito de masa de la R2, pero ahorita lo dibujas. no hay problema. Y por ahí le faltaría poner R2 para que ellos estén bien ubicados. Muy bien, gracias. Y en R2 tenemos 5,5 voltios.
La caída de tensión en R2 es 5.5 voltios. Van a ver que está muy fácil lo que les voy a preguntar, pero es parte de que ir razonando y usando la lógica. Dijimos que en la fuente, a ver, anotamos el lado izquierdo, hay 12.6 voltios en la batería. ¿Estás seguro? Seguro, seguro. 12.6 voltios. Y aquí va la Haciendo pregunta. Si tenemos la remuladas. batería, si tenemos, si tenemos la batería, vamos a medir batería y tenemos 12.6 voltios, pero luego yo me voy a medir esas caídas y encuentro eso que ustedes ven ahí, 0.6 voltios en el diodo, 5.5 voltios en R1, 5.5 voltios en R2. Como que aquí algo no cuadra, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿qué se hizo el otro voltio? Porque me falta un voltio. Ahí alguien ya está dando una pista. Podría ser más preciso en cuál. Dice que, que algún cable está fallando. Bueno, ¿cuál? El cable tiene resistencia, sí, pero ¿cuál? Masa, dice. Los del multímetro. No, no, el multímetro está bueno. El negativo. A ver, yo creo que sí, ellos están ubicados, solo que tal vez no saben cómo explicarlo en más preciso, pero así es. Hay un voltio que se nos está perdiendo, ¿verdad? Ellos dicen que entonces es un problema de masa. Es un cable, como dicen los clientes. Ok, cables. A ver, les dibujo. Aquí hay un cable. ¿Será ese? Aquí hay otro cable. ¿Será ese? Aquí hay otro cable. ¿Será ese? Aquí hay otro cable. Me equivoco, estoy bien, Leo. Veo 4 cables ahí. Sí, sí, está bien. Entonces, ¿en cuál de esos cables? Tendría que numerárselos. 1, vamos a seguir amaneciendo el reloj. 1, 2, 3, 4. Ahí está. 1, 2, 3. Excelente, gracias. Bueno, ahora el último cable, el 4, el 4. El cable más extenso, dice Ricardo. Vean qué útil que es esto. Parece cuando uno estudia estas cosas, una vez cuando está aprendiendo, dice, esa teoría, eso no me gusta, yo no lo entiendo, ¿de qué me va a servir esto? Y vean que eso es real, esto les puede pasar y pasa en los automóviles. Si no, que lo diga Iván Domínguez, ¿verdad? Que siempre nos está diciendo, resolví el problema más a usted. No sé si está Iván hoy aquí con nosotros, pero ha sido, ahí está Iván, claro. Entonces, eso es importante. Aquí estoy, dice Iván. Muy bien. De Esa era. hecho, es un ejemplo típico de una masa mal ajustada, pintada, sulfatada, con cables cortados. ¿Y Eh, cómo harían ustedes para comprobar que efectivamente ese es el problema en ese cable? Porque eso es algo teórico que estamos suponiendo que, bueno, o no suponiendo, eso es lo que encontré al hacer las mediciones. ¿Qué medición harían para confirmar que realmente esa masa es el problema? Medimos el punto 4, bueno, el cable 4, ¿verdad? a ver, vamos a hacer una cosa. Yo voy a poner el Dice multímetro Manuel que de chasis a R2. Uh-huh. de chasis, A R2. de chasis. De chasis a R2. Bien. Vamos a ver, ayúdenme a ver dónde lo vamos colocando. No está mal lo que dijo el compañero, pero Solo que R2 tiene 2 extremos. ¿Será por eso que dice Leo? no, No, porque en ok. realidad, recuerden que chasis, dependiendo de qué se trate, ¿no? Ok, sí. Porque el chasis también puede tener problemas. Sí, Yo, por ejemplo, si supongamos, ¿no? Supongamos que vengo con mi cable negro, razón. Uh-huh. saco del multímetro, lo puse en volt y pongo acá. Y digo, ah, sí, voy a usar ese puerto de tierra, listo. Y mi cable rojo lo voy a poner acá, que es donde dice el compañero.
Correcto. Y tengo el voltio. Es cierto. Claro, si tengo el voltio, está perfecto. Ya Ahí encontré, está el ya encontré el problema. problema. Diríamos, ¿verdad? Claro, y si me dice 0, y no está el voltio ahí, para no complicarlo, porque tampoco es la idea complicarlos. Recuerden que acá está la batería y hay una conexión entre el negativo de batería y el chasis, del punto de chasis donde estoy midiendo. Claro. Entonces puede ser cualquier tramo, cualquier unión. Recuerden que las masas se pasan por partes físicas sólidas o por cableado, y cualquier tramo de un cableado puede tener problemas. Entonces lo más certero para medir siempre va a ser usar, y capaz que el compañero se refería también a eso, solamente que Sí. hay que tener un poquito Pero de... está muy bueno lo que tú mencionas. Usar, Dice Martín, medir punto por punto hasta encontrar el bendito voltio. claro, es que así es, Así es. así es, así es. Y siempre refiriéndome primero al negativo de batería. Para asegurarme que este punto en el chasis o en la carrocería tenga la masa, tengo que asegurarme que sea masa. Entonces ahí es donde tengo que poner el multímetro en volt, medir entre este punto y positivo, y me tiene que dar la tensión de batería. Si me da problemas es porque en el camino que hay entre la batería y el punto de tierra voy a tener un problema. Ahora, si me da batería está perfecto. O bien medir, por ejemplo, vamos a cambiar de color así. O bien medir, por ejemplo, entre negativo, por ejemplo, entre el negativo, esto parece una tontería, ¿no? Pero es tan cierto que, es tan simple y tan cierto que ayuda muchísimo. Entre el negativo de batería y el cable rojo lo voy a poner en la tierra donde estoy estudiando el punto. ¿Cuánto me tendría que dar ahí en voltaje? Dice Jorge, 30 milivoltios. Como máximo, sí. 0. Vamos a poner idealmente 0. Pero. Idealmente 0. Idealmente. Si es de carga y está funcionando el circuito, puede tener un voltaje específico, pero por consumo de corriente. Si lo están midiendo con una carga de potencia encendida, por ejemplo, una lámpara, ustedes van a ir a medir y quizás haya un voltaje. Y eso no quiere decir que esté malo. Siempre y cuando el voltaje esté, si es de carga, 300 milivoltios para abajo, o si es de electrónica, de 30 para abajo. Exactamente. Entonces, me da 0, perfecto, listo, ya está perfectísimamente esta masa. Entonces ahí sí, borro todo esto, ahí sí, lo que voy a hacer es borrar esto, borro esto, saco de acá, y ahí sí uso la referencia de negativo de mi multímetro al punto de análisis, justo el que me dio con certeza que está en 0. Y ahí sí va a aparecer el voltio, porque va a estar en este cable, en este tramo, ya sea por X motivo, que se aplastó, se calentó, se cortaron filamentos o algo está sucediendo, y me da el voltio.